Bueno, estamos en Campana Política, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Iniciando esta nueva edición de los días de miércoles, y hoy vamos a tener en el inicio de nuestra programación una charla con alguien que tiene una vasta experiencia en lo que es la política, por lo menos zonal, nacional y provincial. Estamos con Alberto Giordanelli, un militante del radicalismo de muchos años y también con experiencia legislativa en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para charlar sobre temas de actualidad. Bueno, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, es un gusto poder estar aquí contigo. Bueno, es una de las primeras veces creo que venís aquí a Campana Política, no hemos tenido oportunidad de tenerte como invitado. Bueno, ¿cómo estás viendo la política en el orden local? Vamos a comenzar por acá porque nosotros somos animales lugareños, y entonces, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la política local? Bueno, creo que en primer lugar no podemos dejar pasar el marco en el que nos encontramos, la situación de crisis que ha generado esta pandemia y que ha obligado a un cambio absoluto de dirección de toda la dirigencia política y de todo el entramado político, ¿no? O sea, me parece que esta situación inédita y crítica ha cambiado la idea de cuál era la línea de acción y los objetivos que tenían planteados los distintos gobiernos, ¿no? Y eso no escapa a esta ciudad. Seguramente quienes conducen la ciudad se han encontrado con un escenario nuevo que no esperaban, que están tratando de saldar de la mejor manera posible. Yo siempre digo, el que hace seguramente comete errores, y quien tiene la responsabilidad de conducir un gobierno en este momento, sea nacional, provincial o local, seguramente ante semejante crisis habrá cosas que tiene que enmendar, que modificar y que cambiar, porque es algo inédito y nadie está acostumbrado a llevar adelante un gobierno en esta situación. Situación que se expresa de muchísimas formas, de lo sanitario fundamentalmente, que es lo primero que nos ataca, pero también desde lo económico, ¿no? O sea, la reducción de las recaudaciones, la imposibilidad de hacer cosas y de mantener un nivel de una economía razonable para toda la comunidad y para los servicios que debe brindar cada una de las áreas de gobierno, sea del municipio, sea de cualquier otra estructura. Entonces digo, desde ese lugar lo veo intentando tratar de acompañar. Me parece que acá lo primero que se generó en la Argentina fue muy bueno. Al principio de la pandemia fue casi, yo lo definía como una solidaridad marlinera, ¿no? Es decir, éramos todos un país que estaba ante un problema externo que no habíamos provocado, con altísimos niveles de solidaridad y de búsqueda de consensos y de tratar de entre todos llevar adelante esta difícil situación. Con el paso del tiempo, esto se fue fragmentando, esto se fue fracturando, y lamentablemente hoy encontramos que hay una fuerte disputa entre los sectores políticos. Esto también se expresa en nuestra ciudad. Yo te decía antes, y me parece, soy de los que creen que los consensos, el diálogo y la búsqueda de acuerdos son el camino fundamental para la democracia, que no sirve la lógica amigo-enemigo, que la confrontación anula la riqueza en las capacidades y los aportes que todos podemos hacer. Y por ahí, si tuviera que hacer alguna crítica o poner algún eje en algo distintivo de lo que está haciendo el gobierno local y lo que está haciendo la oposición, sería que habría que abrir más canales de diálogo y buscar mayores consensos para seguir adelante. Ahora, esos consensos también llevan en sí cesión de cosas, de elementos, de espacios por allí, y me parece que en este momento de las dos partes le está faltando ceder para llegar al consenso. Seguro, el diálogo en política y el consenso y la negociación implica reconocer que el otro también tiene una verdad. Claro, y una verdad. O sea, en una sociedad hay distintas voces y distintas verdades. La del oficialismo es una, pero la de las oposiciones es otra, y la de otros sectores que no se sienten representados por estos sectores políticos también es otra. Entonces me parece que hay que ir en búsqueda de la verdad del otro, tratar de entenderle, tratar de entender que también hay que hacer concesiones para poder lograr una verdad común o un acuerdo común. Esto, digo, como vos lo decís, ¿no? Sin creer que alguien es el culpable o el responsable, sino que entre todos tenemos que tratar de resolverlo y solucionarlo. ¿Para quién tiene más responsabilidad en esto? Generalmente el que conduce es el que llama al diálogo. Acá hemos tenido muchas experiencias históricas. Digamos, antes había otra cultura política, en la época del Piane o de Varela, el diálogo político entre oposición y gobierno era algo normal, natural,
también la disputa, ¿no? Porque esto no quiere decir que no haya temas en los que haya que disputar y en los que no habrá acuerdo. Me parece que sería interesante, sobre todo en la crisis que vivimos y para mirar para adelante, que gobierno y oposición intenten buscar mecanismos de diálogo que los puedan acercar. Me parece que esta confrontación, yo veo la tarea del concejal que se ha desvirtuado un poco, ¿no? O sea, como que el concejal en Campana está para disputar con el otro bloque opositor o oficialista y no para acordar soluciones para los vecinos, cuando en realidad somos una comunidad aún todavía donde nos conocemos, donde hay una cercanía, hay un vínculo entre los vecinos y que por ahí la tarea de buscar las mejores soluciones a los problemas entre todos sería lo más esperable, ¿no? Yo lo que observo en el Consejo Deliberante, como vos decís, es que pareciera un partido de fútbol, ¿no? Se juega, pero hay que ganarle. Y a veces también está el empate y la cesión de elementos. Y me parece que eso no sucede hoy, sucedía antes en el Consejo Deliberante. Hubo Consejo Deliberante de mucho debate, pero había debate y cesión también de espacios y de elementos. De acuerdos. Hoy me parece que eso no sucede. No, porque además, digo, una norma que sale con el voto de todos los concejales, por más que haya sido modificada y no sea el ideal que quiere el Ejecutivo, es una norma que tiene mucha más legitimidad. Si nosotros vivimos permanentemente aprobando normas solamente por una parcialidad y el resto tira piedras, en realidad el camino a transitar es más difícil, ¿no? Entonces me parece que los consensos, los posibles, ¿no? Obviamente sabemos que no todo se puede consensuar y sabemos que no se van a poner de acuerdo en todos los temas, pero la búsqueda de consenso me parece que es una herramienta. En lo ideológico seguramente no va a haber acuerdos, pero sí puede haber acuerdos en un presupuesto, en una rendición de cuentas, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y el radicalismo qué papel desempeña en esto? ¿Por qué forma una coalición? ¿O forma parte de una coalición? Yo creo que el radicalismo está en crisis, no solo a nivel nacional y provincial, también a nivel local. Crisis de la que me hago cargo como parte, ¿no? Digamos, no lo pongo en terceras personas, digo, ¿no? Está en crisis porque le falta definir claramente cuál es su rol en esta coalición. Nosotros formamos parte de la coalición por un acuerdo global que hizo la Convención Nacional de Gualeguaychú en 2015. Yo particularmente en esa convención me opuse al acuerdo con el macrismo, es decir, en realidad había dos posiciones, una que era un acuerdo cerrado con el macrismo y el otro que era un acuerdo más amplio con el socialismo, con en aquel momento el Partido Renovador de Massa y también con el macrismo, pero era un acuerdo más amplio de toda la oposición. Triunfó esta visión que logró llegar al gobierno. Y el radicalismo me parece que no ha encontrado claramente su rumbo, ni a nivel nacional ni provincial y tampoco en orden local, porque digamos, nosotros tenemos dignos representantes y que trabajan en el Consejo Deliberante y aparte funcionarios que tienen, digamos, roles muy importantes en el gobierno municipal y que aportan mucho al gobierno de Vela y que han sido reconocidos, y en esto nosotros tenemos un buen vínculo con el intendente y tenemos un reconocimiento por parte de él, pero me parece que nosotros no hemos encontrado cuál es nuestro lugar en esa coalición y cuál es nuestro objetivo político. ¿Y por qué? Porque me parece que falta debate político, porque me parece que muchas veces los intereses individuales o las posiciones individuales son más fuertes que las de conjunto. Me parece que nos falta, estamos iniciando un diálogo para tratar de resolver esto y solucionarlo, porque me parece que el radicalismo también tiene que pensar hacia adelante, que es parte de esta alianza, que debe ratificar su pertenencia a esta alianza y que está dentro del proyecto que tiene Vela como intendente, pero que hacia adelante tiene que tener una visión de ciudad, un proyecto de ciudad, un planteo a los vecinos de cuál debe ser la ciudad del futuro, que debe surgir del pensamiento radical. Y que obviamente se puede acordar con otras fuerzas, mejor, y eso es bueno, por lo que te hablamos antes, buscar consenso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra propuesta de ciudad. Me parece que ahí es donde nosotros estamos fallando. Y en el ámbito, o sea, cuando se juntan todas las líneas radicales, dentro de lo que es la coalición de Juntos por el Cambio, hay un sector de Juntos por el Cambio que, digamos, está más a la derecha, digamos, Bullrich, etcétera, etcétera, para hacer una mención. Con ese sector, ¿se puede también consensuar? ¿Se puede llegar a un acuerdo? Mirá, ¿Se pueden mostrar acuerdos políticos? Yo te voy a hacer clarísimo, por lo menos mi opinión. Hablábamos un poco del orden local, te llevo ahora a lo que vos mencionás, al orden nacional. Me parece que hay una diferencia ideológica profunda. Hay sectores de Juntos por el Cambio, del PRO fundamentalmente, pero también del radicalismo, porque digo, yo tengo que hacer una crítica al presidente de mi partido, ¿no? Cornejo. Que me parece que está hoy Cornejo disputando con Bullrich, quien está
más a la derecha, o para decirlo, quién tiene una posición más reaccionaria con relación al gobierno, cuando en realidad me parece que la tarea de la política hoy es intentar consolidar consensos para salir de la crisis, ¿no? La Argentina no tiene muchas oportunidades. La Argentina no tiene muchas oportunidades. Y si encima esta oportunidad que tenemos en medio de la crisis la dilapidamos por diferencias secundarias, por diferencias de esta lógica del amigo y el enemigo, y me opongo porque el que está enfrente le tengo que ganar una elección, cuando en realidad la gente no quiere que pensemos en una elección. La gente lo que quiere es que pensemos en cómo resolvemos los problemas de la economía, cómo resolvemos los problemas sociales, cómo resolvemos los problemas del ingreso de la familia, cómo resolvemos sus problemas de trabajo. Entonces me parece que esas disputas son secundarias. Vos fíjate que ayer hubo una reunión donde el oficialismo invita a los bloques opositores a reunirse en diputados, y Juntos por el Cambio se niega. Digo, ¿qué momento? Un momento de crisis. Terminó como el gobierno aceptó hacerlo solamente con Juntos por el Cambio, pero me parece que ese no son los mensajes que tiene que dar, por lo menos el radicalismo, no me meto en lo que piensa el PRO. Digo, por otro lado vos encontrás dirigentes que sí han entendido la situación, porque a ver, me parece que es plausible la actitud de Rodríguez Larreta, de los gobernadores radicales, como el gobernador de Mendoza, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Corrientes, que se han sumado a acompañar al gobierno en esta tarea que no implica darle un cheque en blanco al gobierno, pero sí implica que hay una estrategia sanitaria y una estrategia de salida de la situación que es acompañada. Obviamente que no todo todas las decisiones que tomen quienes conducen son las que más nos gustan, pero me parece que en medio de la crisis tenemos que tener esa solidaridad malvinera de la que yo hablaba al principio, más que esta confrontación permanente y cotidiana que nos están llevando algunos dirigentes, ¿no? Bueno, es necesaria el nacimiento de una corriente política radical que una a sectores que estén un poquito más a la izquierda, un poco más al centro, que dejen de lado a los sectores, como decías vos, de la derecha. Yo absolutamente pienso eso, digamos, no soy de los, digamos, mi pensamiento no tiene consenso dentro de mi partido, porque, digamos, también es cierto que el acuerdo de Juntos por el Cambio le ha permitido a muchos radicales llegar a espacios de poder que de otra forma por ahí no hubiesen llegado. Yo recuerdo que Alfonsín dijo, si la sociedad se derechiza, habrá que acostumbrarse a perder elecciones. Yo soy de quienes piensan que el radicalismo tendría que tener otro marco de alianzas, muy distinto, más cercano al socialismo democrático, más cercano a algunos sectores del peronismo, que son sectores populares, que tienen una visión de una economía de producción y de trabajo. Yo creo que el radicalismo tendría que estar hoy acompañando algunas medidas del gobierno, algunas definiciones del gobierno, y lamentablemente esto no pasa. Repito, no es mayoría este pensamiento dentro del partido, pero somos muchos los que lo planteamos y lo que decimos. Por ejemplo, Ricardo Alfonsín es uno de los referentes que viene planteando algunas de estas cuestiones, no por una cuestión o por un planteo personal, sino porque cree que seguramente el radicalismo debiera estar acompañando políticas que fueran más cercanas para la gente y para los sectores más postergados, ¿no? Sí, tomar una posición más levensoniana, ¿no? Es decir, para que los radicales que saben de la política radical y saben que fue Levenson, tomar esa posición, ese camino, ¿no? Más que nada. A ver, el radicalismo ha sido siempre un partido que ha defendido los intereses populares. En los últimos años se lo ha tomado más como cercano a las clases medias, es verdad, pero desde su nacimiento, de Allende, de Irigoyen, tanto el gobierno de Ilia, como vos decís, como ideólogos como el Levenson, como Larralde, el radicalismo ha sido defensor del trabajo, de los derechos populares, de las necesidades de los sectores más postergados. Me parece que esto tiene poco que ver con algunas visiones del PRO, porque el PRO tiene otra visión. El PRO es el heredero de la vieja UCD de Alzogaray. Sí. Esto es legítimo, es digno, es perfecto. Me parece que lo único que el radicalismo tiene poco que ver con ese pensamiento. Sí creo que hay muchos radicales que se han confundido y que por ahí, por la disputa política y por la necesidad de disputar políticamente espacios, se han sumado a ese discurso. Y encima se han sumado a algo peor, que es el antiperonismo. Yo creo que no hay peor veneno en la convivencia política que el anti, porque significa estar enfrente de algo no por su sentido o por su idea, sino por lo que es. Entonces yo realmente aprendí con Alfonsín, aprendí con Ilia, aprendí con Balbín, que el radicalismo tiene su propuesta y no es anti nada.
de última podrá confrontar con el adversario político, pero la realidad es que si nosotros vamos a los procesos históricos, hay mucha más cercanía entre las ideas en términos económicos, en términos políticos y sociales, entre el radicalismo y el peronismo, que son dos partidos populares, que con algunos sectores de la derecha argentina. Entonces digo, esto no implica perder tu identidad, pero sí implica que hay que reconocer que hay temas que hay que debatir desde otro lugar, ¿no? Bueno, y bajando eso al plano local, vos que pensás que más allá de que estamos haciendo futurismo y hoy tenemos que pasar por una crisis realmente profunda y demás, en vistas al 2023, porque sería corto pensar en el 2021, pensando en el 2023 tiene que haber una línea local en donde se modifican muchas cosas, en vista de que, por ejemplo, el intendente no va a poder renovar hoy en cuanto a las leyes existentes. Va a tener que nacer una corriente así para que el sector sea más apoyado por la gente. Mira, en primer lugar creo que los radicales tenemos que hacer una tarea que es decirle claramente a la sociedad de Campana cuál es nuestra estrategia política y qué Campana queremos, ¿no? O sea, cuál es nuestro proyecto político. Porque si no se enuncia un proyecto político nadie lo sigue. En segundo lugar, creo que el radicalismo Campana va a estar muy condicionado también por las decisiones nacionales y provinciales, ¿no? O sea, la continuidad de Cambiemos si esto se sigue dando, genera un marco, un corsé, una determinada situación. Ahora, dentro de eso, incluso... De todos modos, en la última elección no pasó eso, o sea, lo que vino desde el gobierno nacional, o por lo menos de los candidatos nacionales, no bajó a Campana. Sí, hubo distintas posiciones. De hecho, esta situación genera que haya radicales que terminan haciendo otras cosas. Claro. Yo creo que el radicalismo tiene que aspirar a disputar el poder local. O sea, esto no tengo duda, que yo quisiera que un radical gobierne la ciudad y que le dé una impronta radical al proyecto de ciudad que quiere. Obviamente con los aliados que acuerden y que puedan consensuar, eso sin ningún lugar a duda. Esta sería la idea, digamos, primaria. Si es dentro de Cambiemos, será dentro de Cambiemos, porque, como vos decís, no hay reelección del intendente y se dará una batalla interna dentro de Cambiemos, y si no, será en el marco político que exista. Ahora, yo separo eso que es un análisis que yo hago de mi posición personal. Porque yo acá lo que te tengo que decir también claramente es que yo no comparto la existencia de Cambiemos hoy. Es decir, y no me refiero al orden local porque, repito, me siento representado por Abela, creo que es un buen intendente y de hecho he acompañado algunas de sus políticas. Digo, pero yo creo que el radicalismo tiene que salir de Cambiemos. El radicalismo tiene que expresar claramente a la sociedad argentina un proyecto mucho más popular, un proyecto mucho más cercano a las pequeñas empresas, a la producción, a la generación de trabajo, más alejado de lo que es la especulación financiera, un proyecto que represente a los sectores populares. Y desde ahí lograr los acuerdos que pueda lograr con los sectores que se avengan a seguir adelante con ese proyecto. Lamentablemente esto no pasa, ¿no? Y veremos entonces, porque también hay algunos radicales que cada día nos sentimos menos representados por el radicalismo partido. Porque el radicalismo partido se ha alejado de las ideas del radicalismo, lo que nosotros creemos que son las ideas del radicalismo. Entonces veremos en un futuro qué es lo que hacemos. Ahora sí, haciendo este análisis, digamos que si el radicalismo sale de Cambiemos, por ejemplo, en Campana, recuperaría a muchos radicales que hoy no están porque no están de acuerdo con Cambiemos en el orden local y en el orden provincial y nacional. Haciendo un balance, ¿qué conviene más? ¿Que esos radicales que están afuera vuelvan y sea un radicalismo puro o que sigan afuera esos y continúen aquellos que son de Cambiemos y aportan? Yo te voy a contestar con una frase de Irigoyen. En política no se hace ni lo que se quiere, ni lo que se puede, sino lo que se debe. Y lo que se debe es defender los valores históricos del radicalismo. Yo creo que hoy la obligación del radicalismo debería ser, ¿no?, mirado en perspectiva histórica, la de defender esos valores, los valores de los sectores de los más postergados, los valores del trabajo, de la producción, de un Estado presente que pueda gestionar correctamente y que ordene la economía, porque acá tenemos una gran diferencia, acá tenemos un mundo y un sector de la economía argentina que te plantea el liberalismo absoluto, el neoliberalismo, digamos, un funcionamiento absolutamente libre del capital,
pero ese funcionamiento absolutamente libre del capital lo que genera es cada día más pobres, y cada día más gente sin trabajo, y cada día menos ricos, mucho más ricos. Entonces, si no está el Estado para equiparar, para poner el límite a esa acumulación de riqueza, y para que esa acumulación de riqueza, si bien obviamente el que invierte un capital tiene una rentabilidad, también esa rentabilidad se distribuya entre los otros sectores sociales, el Estado ¿para qué está? Entonces digo, ese es el radicalismo que yo creo que debe existir, por ahí debemos empezar, eso es lo primero que tenemos que plantear. A partir de allí veremos quién nos acompaña. Entonces veremos cuáles son los acuerdos y las alianzas de quienes están en esta sintonía. Y si eso implica perder espacios, perder legisladores, concejales, intendencia, habrá que perderla, pero habrá que representar los valores del radicalismo. Ahora, si vos me decís, esto que yo te estoy planteando, ¿es posible? Y la verdad es que es muy difícil que pase. La verdad que yo creo que hay una dirigencia radical que se ha travestido. Y que ya no vuelve. Y que ya no vuelve. Y que ya ha adoptado un discurso, como el que adopta el presidente del Partido Nacional o el presidente del partido a nivel provincial, que es la fotocopia del discurso del PRO. Entonces, entre lo original y la fotocopia, la gente elige lo original. Y si va a votar a la derecha, y vos ves los protagonistas en esta alianza, son todos dirigentes del PRO, porque ¿quiénes son las personas hoy más representativas de Cambiemos? Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Ritondo, Jorge Macri, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, esos son los más conocidos, esos son los más representativos. El radicalismo hace cola atrás de esto. Claro. Entonces yo no acepto ese radicalismo. No hay un candidato radical. No, porque el radicalismo no promociona ideas, porque el radicalismo repite las ideas de otro, entonces obviamente la gente elige al original, al que expresa esa idea genuinamente. Entonces yo la verdad estoy muy lejos de eso, y sinceramente esto me replantea a mí mi pertenencia a este radicalismo en términos de ese proyecto, ¿no es cierto? O sea, esto es lamentable, porque la verdad que uno no es radical porque como es hincha de un cuadro de fútbol, porque le gusta porque parte de la camiseta y de la historia. Uno es radical por la defensa de determinados ideales. Y si el radicalismo deja de defender esos ideales, y habrá muchos radicales que lo defenderemos de otra manera. Ahora, bajando siempre al plano local, que es lo que nos interesa, el radicalismo hoy tiene representantes como para poder hacer eso que vos decís, de que haya un gobierno radical. Yo creo que el radicalismo tiene que promover dirigentes. De hecho, hay dirigentes que tienen un protagonismo. Por ahí lo que no hay es, como decíamos al principio, hay una crisis que no permite tener una estrategia común. Me parece que hay que recomponer. Yo sentaría en la misma mesa a Axel Cantlon, a Romina Busini, a Luis Gómez, es decir, a los protagonistas que han sido o son protagonistas del transcurrir del partido, y trataría de buscar un acuerdo en función de establecer una estrategia común. Si fuera posible, ¿no es cierto? Si no fuera posible, bueno, cada uno después se hará cargo pero me parece que es necesario sentar a todos en una mesa y discutir para dónde vamos. Y si alguien no quiere ser parte, bueno, no lo será. Pero por decisión propia. Por decisión propia. Pero sin estrategia política, me parece que no se puede. ¿Y eso puede darle fuerza al radicalismo? Yo creo que eso reflotaría la fuerza del radicalismo, que eso le haría bien también a la alianza de gobierno. Yo no estoy planteándolo. Yo nunca planteo este tipo de cosas como anti algo. Yo creo que es para enriquecer. Cuando yo hablo de que el radicalismo debiera diferenciarse en algunas cuestiones, debería aportar más, debería aportar su impronta, debería aportar su visión, debería aportar su perspectiva, que hoy me parece que no lo está haciendo, ¿no? Y esa coalición radical que puede ser local, tendría que aceptar otras fuerzas. Por ejemplo, sí, yo creo que hoy es imposible entender al radicalismo local fuera de Cambiemos. Yo no estoy planteando eso porque, si bien no me hago parte de Cambiemos, sí acompaño al intendente, por lo tanto, me corresponde la general de la ley. Hoy no hay un radicalismo fuera de Cambiemos. Pero si no existiera Cambiemos, también podría haber una alianza, con ese sector, o con otros. Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Sí, por supuesto. Si vos me decís qué pienso que va a pasar, yo pienso que Juntos por el Cambio va a seguir existiendo, pienso que el PRO va a seguir liderando Juntos por el Cambio y el radicalismo va a seguir siendo furgón de cola. Creo que la mayoría de los dirigentes radicales no van a salir de este brete. Hay ahí en la provincia de Buenos Aires un sector liderado por Federico Storani, Gustavo Pose, que está intentando plantear una mayor independencia del PRO, devolviendo a las banderas radicales. Yo soy muy amigo personal de Freddy de muchos años y lo hablo permanentemente con él.
Digo, y esa es una expectativa por ahí, ¿no? Para esa cuestión, pero yo no tengo demasiada expectativa de que esto Y hay pase. otro sector que está comandando Lustó bueno, algunos otros dirigentes también en la provincia. Que plantean algo más cercano a las ideas del radicalismo. Seguramente Lustó expresa una visión mucho más socialdemócrata, ¿no? más ligada a un Estado social. Esto contiene, digamos, la idea y la historia del radicalismo y los principios del radicalismo. Digo, por ese lado, muchos radicales pero lo que yo creo lamentablemente es que va a terminar siendo todo representado por el PRO y que vamos a terminar en esa misma impronta y que no le veo salida. Pero el nacimiento de estas líneas internas del radicalismo no le puede dar al radicalismo fuerza en una interna, no sé, en una puja. Sí, la figura de Lustó puede llegar a para que nazca un líder. La figura de Lustó puede llegar a promover un debate en el partido que permita cambiar un poco estos ejes de discusión que está planteando Cornejo, que está planteando Salvador, o que están planteando otros dirigentes, que están demasiado pegados al PRO. Me parece que eso va a ser sano. Eso sí, eso es una expectativa y una esperanza, ¿no? Y de alguna manera abrir más que nada, porque sí, a ver, yo digo... yo recuerdo algo, siempre lo comento con algunos dirigentes peronistas de Campana, en el año 95 el peronismo estaba destrozado en Campana. Después de una terrible interna, el peronismo resurgió con un líder que no lo tenía en cuenta nadie. Y por una interna y por un acuerdo posterior a esa interna. Por un acuerdo posterior, sí, político. Bueno, es decir, no puede suceder eso en el radicalismo. Mira, yo lo que digo es, no se puede hacer futurología, yo digo, el radicalismo puede tener más peso si tiene más sentido político, si le puede transmitir a la gente otra visión de la política. Pero además, a mí no me asusta aliarme con el PRO. Lo que digo es, ¿para qué proyecto? Claro. Si es para el proyecto que vivimos los 4 años de Macri, la verdad que no. Ahora, si es para un proyecto digamos, que siga las líneas históricas del radicalismo, el que me acompañe me suma. Digamos, no hay problema en este sentido. Lo que lamentablemente pasa es que a veces son contradictorios estas posiciones y entonces es muy difícil sumar cosas que son distintas, ¿no? Yo lo veo al radicalismo más cerca de otros sectores políticos. Pero bueno, repito, creo que esto no se va a dar y creo que nos va a poner a muchos radicales en la situación de elegir qué hacemos. Y esa será una interrogante para el futuro que todavía no tiene respuesta, ¿no? Sí, esencialmente porque, es decir, la actividad política hoy está un poco como en segundo plano y es difícil activar, ¿no?, este tipo de situaciones. No, seguro. Aparte yo digo, a ver, si el gobierno plantea la intervención del Estado en situaciones graves como la de Vicentín, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Más allá de la forma, discutamos la forma, pero ¿por qué no acompañarlo? Si que el Estado intervenga en una economía en la cual ha habido desfalco, como en el caso de Vicentín, lavado de dinero, fuga de capitales, es el Estado el que tiene que estar para proteger a los 1.800 productores que no cobran hace un año, o a los 7.000 personas que pueden perder su puesto de trabajo. Tiene que estar el Estado. O sea, yo creo que este es el camino. Y muy por el contrario, tenemos a muchos dirigentes de Juntos con el Cambio que se hacer un cacerolazo en contra. Claro. En vez de sentarse a debatir, porque ponerle que no te guste la forma en que lo hizo el gobierno nacional. Bueno, discutir fondo y discutir la forma. Es decir, yo lo haría de tal manera. Me parece que ahí tendría que estar parado el radicalismo, en ese tipo de debates. Sí, porque de otro lado, de otra forma, después viene la declaración, como dijo Alberto Fernández este último fin de semana, nadie me trae una propuesta. Claro. Me parece que ahí estaría el papel del radicalismo. Te doy otro ejemplo. El gobierno planteó, yo creo que acertadamente, un impuesto a las grandes riquezas. O sea, que lo van a pagar, si sigue adelante de la forma que estuvo preparado, 6.000, 7.000 personas de todo el país. O sea que 45 millones no lo vamos a pagar. ¿Por qué no acompañar eso? ¿Por qué no acompañarlo? Si no estamos hablando de que las empresas que generan trabajo paguen, sino que las grandes riquezas, personas que han acumulado, gracias al trabajo argentino, miles de millones de dólares, hagan un aporte por una vez de un 1%. Esto es equilibrio fiscal, esto es el que más tiene, más pone. Porque en situaciones tan graves como las que vivimos, donde el que no tiene trabajo o el que vive de changa no puede hoy salir a hacer esa changa y comer, que el que tiene un poco, mucho más, muchísimo más, haga un aporte solidario, me parece que es justo, ¿no? Entonces el radicalismo tendría que estar acompañando esta iniciativa y no confrontándola como lo ha hecho. Que ni siquiera es distribución de la riqueza, es un aporte. Es un aporte, exactamente. Aparte estamos hablando de las riquezas personales, es decir, a ver, todos sabemos,
La máxima fortuna personal de la Argentina es la de Pablo Roca, ¿no? Sí. 7.000 millones de dólares personales. Eso también se acumuló con trabajo argentino. Entonces digo, hacer un aporte en un momento de emergencia. Hoy hay una declaración en el mundo de más de 80 multimillonarios que quieren hacer un aporte en Estados Unidos para salir de la crisis de la pandemia. Digo, me parece que es la mínima solidaridad del que más tiene. Y si no es voluntario, tiene que estar el Estado para decir en este momento vas a tener que hacer este aporte porque tenemos estas necesidades para quienes no llegan ni siquiera a llevar un plato de comida a su familia todos los días. Digo, me parece que son cuestiones elementales que el radicalismo tendría que estar de acuerdo y acompañar. Y en esa situación en donde las ollas populares, los comedores se acrecientan terriblemente, escuchaba al intendente de Escobar una nota que le hacían días atrás, que tenían 35 comedores y hoy tienen 700. O sea, esto es una cuestión a tener en cuenta por las fuerzas políticas y porque esa gente que está en los comedores es justamente la gente que necesita que desde la política le den una solución, ¿no? Nosotros me parece que no tenemos, la clase política argentina no está teniendo, o un sector, para no ser injusto, no está teniendo conciencia de lo profundo de esta crisis que estamos viviendo y cómo golpea a los argentinos, ¿no? A muchos argentinos que no tienen hoy acceso a cuestiones básicas. Me parece que tendríamos que ser un poco más humildes, tratar de ponernos de acuerdo y tratar de resolver esas cuestiones, en lugar de tratar de resolver las nuestras, pensando en a ver cómo me va a ir en la próxima elección. Así que ahí tendría que estar. Alberto, ¿cuáles son tus aspiraciones políticas? No, mira, yo hace años que hablo desde una persona que hace 40 años que milita en política, desde muy joven, ya todavía en la dictadura empecé a militar, que tuvo muchos espacios políticos de responsabilidad, que la verdad que a mí la política me ha dado mucho, he sido diputado, he sido director nacional, he sido presidente de la convención de mi partido, de la convención provincial, el máximo órgano, fui miembro de la conducción de la mesa provincial de todas oportunidades. Digo, a mí la política me dio mucho, yo trato de aportar desde otro lugar, no estoy en la disputa personal, que obviamente no quiero decir que no pueda pasar y que no llegue el momento en que tenga o vuelva a tener un rol de protagonismo personal. Yo trato de acompañar, trato de charlo mucho con los míos y charlo mucho con los de otros partidos políticos. Tengo diálogo en Campana con muchos militantes del Partido Justicialista también y hasta más allá de la diferencia me he reunido con Cantro, con Carlitos Gómez. Digo, trato de aportar desde ahí, desde la experiencia y desde una visión casi filosófica a veces, ¿no? De la cuestión política más que de la disputa de todos los días. No tengo aspiraciones personales y si algún día me toca algo será en función de que lo que el conjunto lo crea que es necesario, nada más. Si tendrías que formar un grupo de trabajo político con vistas a unas elecciones y demás, ¿incluirías a Cantlon, a Gómez, no sé? Yo creo que todo el mundo tiene para aportar. A otros radicales que... Yo creo que todo el mundo tiene para aportar. Si hay un proyecto para la ciudad, todo el mundo que tiene algo para aportar es necesario. También después está en las definiciones de cada persona si quiere o no aportar. No, por supuesto. Digo, pero yo creo que no se pueden hacer, viste, yo te decía al principio esto del anti, no se puede hacer, la política no es una cuestión personal, son definiciones políticas, vamos para un lado o vamos para el otro. Si vamos para aquel lado, las cuestiones personales pasan a segundo plano. Y si vamos para lugares distintos, tampoco hay que hacer cuestiones personales, porque son las legítimas decisiones de cada uno. A mí me parece que hay que verlo con esta filosofía, ¿no? Entonces, uno trata de aportar, trata de dar ideas, trata de, obviamente, de protagonizar algunas cuestiones, pero no, el eje de lo mío no pasa por lo personal. Repito, me considero que soy una persona joven, obviamente que en algún momento también puede llegar a pasar, pero será en función de una decisión del conjunto y no de una aspiración solamente personal. ¿Sos de consulta de los radicales que forman el bloque de concejales? Sí, hablo mucho con el Negro y con Romina. Sí. A veces nos peleamos, pero hablo mucho con ellos. Algunas decisiones que toman son un poco consensuadas con vos, charladas. Sí, algunas sí, otras no, pero sí. Abstenerse, por ejemplo. Romina me lo comentó, yo estuve de acuerdo. Ahí yo te voy a marcar algo que el radicalismo tendría que haber hecho. Romina en una ordenanza determinada vio que en función de la legislación y demás había que hacer algunas modificaciones que ella creía convenientes. Y la designación de la directora y también de la agencia. Es la agencia.
Lo planteó en el bloque, hubo algunos concejales que estuvieron de acuerdo con ese planteo, lo planteó en el Ejecutivo, ese planteo no tuvo éxito, y de la única de los que había planteado la diferencia, que fue ella, decidió no votarlo porque no estaba de acuerdo. O sea, pero para no votar en contra, creo que tomó una es buena decisión. Sí, yo creo que igual, yo la felicito porque tiene el valor de defender sus convicciones. Lo que me parece es que el radicalismo tendría que tener un ámbito donde discutir estos temas. Y los 3 concejales radicales con el partido debieron haber discutido si esto era correcto o no, y si acompañaron o no, porque acá en realidad es el partido el que están representando y no es una cuestión individual, personal. O sea, yo la felicito a ella por la valentía de lo que hizo, pero me parece que hacia adelante deberíamos tener un mecanismo donde cuando hay diferencias con algunas cuestiones que plantea el Ejecutivo, se debatan dentro del radicalismo y se tome una posición única y se defienda esa posición. Sí, pero a veces el verticalismo negativiza la política. Claro. Por eso digo, en un ámbito de todos se dará el debate y se determinará. Y de última, si es la posición de todo el radicalismo, serán los 3 concejales radicales los que no tengan que acompañar y se verá qué se hace. O si el radicalismo considera que debe acompañarlo, acompañarán los 3. Me parece que eso es orgánico, es más orgánico, ¿no? Pero yo respeto lo hablé con ella, ¿no? Y estuve de acuerdo, la valentía de Romina de defender su convicción en ese sentido y me parece que eso suma para la política. ¿Hay elecciones ya en el partido, en el comité, en el partido en Campana? ¿Tiene que haber? Hay una convocatoria que ha hecho el Comité Provincia porque vencían los plazos que le marca la Carta Orgánica. Lo que me parece que la convocatoria está un poco de los pelos con la realidad de la Argentina. Claro. Y nosotros no le podemos decir al ciudadano que tiene que ir a votar una interna en octubre cuando tenemos este terrible problema. Me parece que eso sirve por el lado de que ha sido para satisfacer una necesidad legal. Y la democracia del partido. Claro, pero me parece que va a haber que postergarla porque no me parece que la prioridad de los argentinos hoy sea ir a disputar una interna en un partido político. Alberto, se nos termina el tiempo. Te agradezco que hayas estado con nosotros aquí este ratito. Hemos aprendido mucho de política. Especialmente hemos conocido un montón de ideas que a veces desde el radicalismo no son expresadas. Y esto me parece que está mal que no se exprese. Me parece que el radicalismo tiene que tener mayor protagonismo porque hace al desarrollo de un país, ¿no? Sí. Que aporten ideas. Y en lo personal, espero que vuelvas a la política muy pronto. Me parece que la política se pierde a alguien que es necesario dentro del desarrollo de la política. Nunca me fui, porque es mi pasión. Bueno, pero en un cargo, pero, ¿no? Claro, lo que abandoné un poco es el protagonismo. Bueno, yo la verdad que sinceramente me sentí muy cómodo, te agradezco mucho la invitación, poder hablar y poder decir y poder intentar transmitir algunas ideas a los ciudadanos y a los radicales, me parece que es muy importante en estos momentos, sobre todo cuando estamos en crisis tan grandes como las que tenemos. Así que, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.